Segundo bloque de Unidiversidad Noticias hasta las 22 horas. Los vamos a estar acompañando con la información por el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 en Supercanal HD. Los contenidos, ¿dónde los podemos encontrar? www.unidiversidad.com.ar. Bueno, ahora sí, es día martes y es momento de hablar de economía. Es así, vamos a presentar a José Vargas. José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, vamos a hablar de un dato importante que surgió en las últimas horas y tiene que ver con el endeudamiento de las personas con préstamos personales en la mayoría de los casos, relacionados con pedir esa posibilidad para poder cubrir el gasto con tarjetas de crédito. Evidentemente esto es un reflejo de lo que está sucediendo con la economía de los hogares. Sí, la economía de los hogares está en principio bastante endeudada, teniendo en cuenta que la mayoría de las familias tienen en promedio en la provincia de Mendoza 3 tarjetas de crédito. Lo que ha hecho que además de tarjeta de crédito, muchas familias tengan préstamos personales o tengan algún tipo de crédito, ya sea prendario o sea hipotecario, y se le ha transformado en un problema teniendo en cuenta la economía, cómo se ha venido dando en el año y cómo se han encarecido los créditos en la Argentina. Por lo tanto, han empezado muchas familias a tomar un solo crédito para poder cubrir el resto de las deudas y quedarse con uno solo, aunque quizás la tasa de interés sea más elevada. Bueno, pero esto, y te pregunto a vos, ¿realmente conviene esto? Digo, porque endeudarse, por otro lado, para pagar a tarjeta de crédito termina siendo una deuda, digamos, y con los intereses que a lo mejor, como decías vos, a lo mejor son un poco mayor, ¿termina conviniendo o no? Bueno, cuando una familia tiene, por ejemplo, endeudamiento con 3 tarjetas de crédito y además tiene otros créditos, termina siendo una bola de nieve muy difícil de parar en el futuro y cada vez va pagando mucha más deuda. Lo importante y lo aconsejable es tener un solo nivel de endeudamiento con una sola entidad bancaria, con una sola entidad financiera o con una sola tarjeta de crédito, porque si no uno diversifica los intereses y lo peor de todo, los costos financieros totales, que es lo que normalmente uno no ve, pero es lo que termina creciendo mes a mes, con lo cual es aconsejable tener una sola deuda y no 4 o 5. José, teniendo en cuenta que los servicios han venido encarecidos, ¿también se ve esa posibilidad de que la gente se endeude a través de un préstamo para pagar algún servicio? Sí, se ve fundamentalmente el aumento del encarecimiento de los créditos y el aumento de toma de créditos los últimos 10 o 15 días del mes. Probablemente cuando la familia tenga el límite de la tarjeta de crédito ya totalmente colapsado, donde todavía no ha recibido el sueldo, donde muchas veces no tiene posibilidad de adelantos de sueldo, que en algunos trabajos todavía se da esa posibilidad, aparece la toma de créditos para pagar alimentos y bebidas, que es el rubro fundamental los últimos días del mes, y fundamentalmente servicios, porque evidentemente se encuentran con un problema si no lo abonan en tiempo y forma. Voy a cambiar de tema y voy a hablar de la deuda pública, algo que se ha hablado y mucho. Hoy esta deuda representa el 80% del Producto Bruto Interno. ¿Qué análisis se puede hacer de esto para que la gente que se encuentra detrás del televisor logre entender lo que realmente significa? Lo que significa es que el nivel de endeudamiento que tiene el país, tanto con el sector público como con el sector privado y organismos internacionales de crédito, ha llegado a casi el 80% de lo que produce el país. El Producto Bruto Interno significa la cantidad de bienes y servicios que produce el país en un año. Ha pasado en 2 años del 57% al 80%, es muchísimo. Esto es sumamente importante, tener en cuenta que son cerca de 330.000 millones de dólares el nivel de endeudamiento que tiene el país, con lo cual es una cifra que pone en alerta de qué manera tiene que el gobierno nacional empezar a acomodar las cuentas públicas, porque si no esto se termina transformando en el futuro en un problema mayúsculo. Va a ser prácticamente imposible poder pagar este nivel de endeudamiento y para no volver a caer en un default es lo suficientemente importante empezar a ordenarse. Es un dato para tener en cuenta, alarmante, pero para tener en cuenta. Se habla de que en el mes de junio aumentó la fuga de divisas, algo que evidentemente no logra frenar el gobierno. ¿Qué hay con respecto a ese dato? Bueno, eso tiene que ver fundamentalmente con la devaluación que se dio a partir del 25 de mayo aproximadamente en la Argentina, llevando una devaluación en lo que va del año casi en un 50%, y esto está claro que hay mucha gente que empezó a ver que el tipo de cambio subía de manera considerable y empezaba a demandar más divisas y no evidentemente el peso, teniendo en cuenta que el peso caía con respecto al dólar y además que el nivel de inflación iba a seguir subiendo. Así que esto era importante, era novedoso, pero también era bastante previsible. José, te traslado hasta el dato que dice o que habla puntualmente de
que para que una familia de algún modo no sea pobre, tiene que ganar promedio alrededor de 20.000 pesos. Un dato que cada vez que lo vamos analizando mes a mes es cada vez mayor el monto, y esto es lo que genera una alarma importante. Sí, genera alarma, genera preocupación, pero son los datos que, por ejemplo, en la jornada de hoy publicó el INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censos Nacional, donde habla de que una familia tipo necesita prácticamente 20.000 pesos para no cruzar esa línea, la línea de pobreza que mide la canasta básica total, que creció interanualmente casi un 32% en relación con el nivel de inflación esperado para este año. Y la canasta básica alimentaria creció casi un 29% interanual. Y si uno lo mira con respecto al mes anterior, junio versus mayo, creció casi un 4%. Sí. Y tenemos muchos precios en la canasta básica alimentaria que están regulados por el gobierno, con lo cual el dato es preocupante. En la provincia de Mendoza, si uno le agrega a esa canasta básica un alquiler promedio en la economía, estamos hablando de 25.000 pesos. Realmente es un número bastante preocupante. Y el otro dato también está relacionado con porcentajes, pero en este caso en la caída de la actividad económica. Sí, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que también dio a conocer el INDEC en la jornada de hoy, sufrió una caída de casi 5%. Un dato bastante preocupante porque es la mayor caída en 9 años y la mayor caída en la gestión de Macri, está totalmente claro esto. Dentro de los sectores uno puede ver lo que es la ganadería y la agricultura, que cayeron casi un 35% de manera interanual. Tiene que ver fundamentalmente con la sequía y le sigue lo que es el sector inmobiliario, el sector de la construcción, intermediación financiera, que son los sectores que también cayeron de una manera importante y que llevaron a este estimador de la actividad económica a caer de esta manera sumamente importante. Bueno, como siempre, muy completo el análisis económico de los días martes con José. Te esperamos la semana que viene, José. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, José. Bueno, ahora vamos a pasar a otra información y esto está vinculado al desarrollo del Perilago ahí en el embalse Potrerillos. Hay que tener en cuenta que hay un proyecto del oficialismo que quiere justamente llevar adelante un desarrollo a nivel turístico y también en otros rubros. Así es, la explotación del área parece ser una de las grandes debilidades por parte del gobierno provincial, y es por esto mismo que entramos en diálogo con Jorge Tevez, que es senador, y nos aclaraba puntualmente algunos aspectos que tienen que ver con esta explotación turística, como lo decías vos, Claudia, de el Perilago en el dique Potrerillos. Bueno, hoy vamos a tratar en el Senado una medida de sanción que viene de diputados sobre la modificación o sobre la implementación en el Perilago de proyectos de inversión para ordenar toda esa área que hace ya más de 10 años que tendría que haber hecho el Estado y por distintos motivos no se pudo hacer. El Poder Ejecutivo Provincial mandó un proyecto en el cual determinados terrenos aptos para ser utilizados en infraestructura se puede desarrollar aplicando esta nueva ley que hemos votado el año pasado de la participación público-privado. Esto nos va a dar la posibilidad de que inversores concesionados por el Estado puedan hacer inversiones en la zona del Perilago y poder, digamos, dotar de infraestructura para que la población que concurre todos los fines de semana, fundamentalmente, tenga por lo menos un confort mínimo aceptable. Esto es fundamental al turismo y también a la cantidad impresionante de mendocinos que van todos los fines de semana y disfrutan en verano y en invierno de las costas del lago de Potrerillos, que está hermoso después del túnel que hemos abierto hace poco tiempo. Jorge Vargas, el senador que brindaba detalles de lo que va a hacer el intento por parte del gobierno provincial, el oficialismo, de explotar la zona del Perilago del dique Potrerillos. Momento de ir a un corte, uno nuevo aquí en Universidad Noticias Edición Central. Recuerden que nos pueden ver a nosotros y todos los contenidos que generan los medios de la universidad en www.universidad.com.ar.